Hola amigos, estimados socios de negocio, espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en esta ocasión con ForcePoint, con un tema bastante interesante, Dynamic User Protection, DLP más analítica. Vamos a conocer cómo desarrollar el DLP independiente centrado en el ser humano de ForcePoint, una de las soluciones más jóvenes en el portafolio de ForcePoint, pero ya también una de las soluciones más completas, inclusive ya con reconocimientos en la industria de ciberseguridad para la prevención de pérdida de información y la interacción del ser humano con los datos. Se encuentra con nosotros Armando Galván, un ingeniero de canales para México y Centroamérica. Nosotros somos el equipo de Maps, Jonathan Rodríguez, él está a cargo de la parte de preventa, y también nos acompaña Enrique Navarrete de canales ForcePoint para México y Centroamérica. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Cedo el micrófono a Armando Galván. Gracias, Armando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Armando Galván. Como mencionan, el día de hoy estaremos hablando de uno de nuestros productos conocido como Dynamic User Protection. Es una solución enfocada a usuarios. Sobre todo vamos a ver que toma mucha importancia en estos días donde los usuarios se encuentran trabajando desde diferentes puntos. Entonces, lo ideal es conocer qué es lo que están haciendo y pues también identificar a aquellos usuarios que pudieran significar un riesgo para la compañía. Vamos a platicar un poco de la agenda del día de hoy. Vamos a comenzar hablando un poco de las estrategias de seguridad, cómo han evolucionando a lo largo de estos últimos meses, sobre todo con un enfoque pensando en la parte del usuario, lo que mencionaba hace un momento. Vamos a ver que ya el tipo de seguridad y el tipo de foco para conocer, identificar y conocer algún tipo de riesgo sobre los usuarios, pues es importante también cambiar las estrategias de seguridad. Después hablaremos de Dynamic User Protection, características, cuáles son los requisitos, de qué se compone. Finalmente vamos a hablar de la integración que podemos hacer con nuestra solución de DLP más Dynamic User Protection. Y bueno, espero que este tipo de seminario pues les sea de utilidad. Bien, hablando cómo era la seguridad hace algún tiempo, hace algunos meses incluso, tenemos una foto. Esta foto la coloco porque ayuda a conocer y identificar cómo era planteada la seguridad o la relación que tenemos de esta imagen con la seguridad informática. Vamos a ver aquí un castillo. Estos castillos en la época medieval se construían en lugares de difícil acceso. La idea era que estas personas que vivían dentro del castillo pudieran, por una parte, a través de estas torres, tener visibilidad de quienes estaban alrededor del castillo, posibles atacantes, y tenían solamente un medio de acceso. Esto les permitía tener el control. Para poder protegerse tenían que tener visibilidad y lo conseguían con esto. Por otra parte, vemos que hay una muralla. A esto es a lo que se conoce como un perímetro. Entonces, todo lo que está dentro de este castillo, pues era lo que se veía protegido por este tipo de características. Si esto lo llevamos al plano informático, vamos a ver que es similar. Realmente también hablamos de una solución de seguridad perimetral, porque justo armamos un perímetro. Ese perímetro lo armamos con muchas soluciones. Soluciones como firewall, como IPS, soluciones de filtrado web, DLP, protección contra correo electrónico y algunas otras más. Al igual que en el castillo, lo que está en la parte central de la periferia es lo que nosotros en su momento podíamos proteger. Lo que está afuera, pues era lo que no podíamos controlar, pero si teníamos visibilidad, pues podríamos armar nuestra estrategia de seguridad para seguir fortaleciendo esa parte perimetral. Eso era la visibilidad y la forma de trabajar hace algunos meses. A raíz de la pandemia, vamos a ver que muchos de los usuarios que hace tiempo, hablando estadísticamente un 90%, 95% de los usuarios, nos encontrábamos físicamente laborando en un edificio del corporativo. Además de los usuarios, encontrábamos datos y los mecanismos de seguridad. Con la pandemia, estos usuarios salen y ya tenemos a la mayoría trabajando también de forma remota o de algún lugar de viaje de negocio. Y esto lo que implica es que no solamente el usuario, sino también los datos comienzan a ser migrados con la idea de que el usuario pueda tener fácil acceso a ellos. Es decir, migrados hacia la nube, pasan de un data center físico hacia la parte de nube. Esto significa grandes riesgos porque nuevamente durante años estuvimos trabajando y fortaleciendo un perímetro. Al día de hoy ese perímetro ya no existe. Entonces, realmente quien se vuelve ahora nuestro perímetro es el ser humano. Es decir, ahora nuestra estrategia debe estar focalizada
y pensada en conocer cómo están trabajando estos usuarios, garantizar esos accesos y tener visibilidad. Y de aquí viene mucho de la mano también parte del portafolio que tenemos en Forcepoint. Nuestro portafolio lo vamos a poder desglosar, si lo queremos ver así, dentro de 3 grandes pilares. Uno de ellos focalizado en el medio. ¿Cómo protegemos el medio? A esto le llamamos nosotros como pilar de productos de protección, Dynamic Data Protection. Es decir, dentro de Dynamic Data Protection existen varios productos enfocados a blindar el medio, como firewalls, como soluciones de filtrado web, como soluciones de email, se encuentran dentro de este pilar. Dentro de Forcepoint también tenemos soluciones enfocadas a proteger la parte de datos. Estos datos, no importa dónde se encuentran, pueden estar en la nube, pueden estar en el corporativo, en un tipo de data center físico, o bien incluso dentro de las máquinas de los usuarios. A ese tipo de soluciones nosotros le llamamos Dynamic Data Protection. Y finalmente, vamos a ver que hay un pilar también dedicado para conocer niveles de riesgo, al cual le podemos llamar Dynamic User Protection, y el cual está enfocado justo en conocer lo que están haciendo nuestros usuarios. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente para hablar sobre Dynamic User Protection. ¿Por qué es importante la protección con los usuarios? Vamos a ver que dentro de toda empresa existen 2 cosas que son continuas y que a su vez tenemos que estar trabajando constantemente con ellos. Uno de ellos es características o cosas que son de valor y características o cosas que pueden ser riesgosas dentro de la compañía. Vamos a ver que todo usuario dentro de la compañía tiene que moverse en esta línea. Es decir, cosas de valor, datos, donde estos datos van desde propiedad intelectual, es decir, compañías que están haciendo algún tipo de desarrollo, de investigación, algo que los haga diferente del mercado y que de alguna forma pues es un valor importante para estas compañías. O incluso, no necesariamente tal vez funcionales de investigación o propiedad intelectual, pero sí, imaginemos cartera de clientes. Imaginemos que también, o mejor dicho, pensemos que este tipo de empresas también tienen a su cargo la base de datos donde tienen a todos los empleados, el cual también si es robada, pues puede significar un determinado riesgo. Entonces, datos, todos tienen un valor muy importante. ¿Cómo ingresamos o cómo llevamos a cabo el acceso a esos datos? A través de dispositivos y de medios como redes y nubes. Esto significa que esto, si no se cuida, si no se protege de forma adecuada, puede también significar un riesgo. Y a la vez, quien utiliza ambas herramientas son los usuarios. El usuario a través de un dispositivo se mueve para trabajar con los datos. Hablando de usuarios, vamos a ver que usuarios maliciosos podríamos catalogarlo o clasificarlo en 3 tipos de usuarios. Uno, el usuario malicioso externo, aquel hacker, aquel usuario que de alguna forma ya comprometió una máquina y que la idea de este usuario es tratar de entrar hacia la corporación y moverse y tratar de tomar esos datos. También tenemos aquel usuario interno, aquel usuario que pudiera ser un usuario que ya no está contento en la compañía, que ya sabe que se tiene que ir por algún motivo y está pensando en cómo tomar información o datos para llevárselos y poder utilizarlos en su nuevo empleo. Y también tenemos al empleado, el cual no tiene muy clara la forma en cómo debe de operar o cómo debe de resguardar esos datos o interactuar con dispositivos y tal vez de forma no intencionada está comprometiendo esos datos. Un ejemplo de esto puede ser aquel usuario que toma un dato sensible de la compañía y lo está subiendo a su correo personal para podérselo enviar porque dice que tiene menos restricciones y es más fácil para él poder tener esa información. Tal vez no lo hace con algún tipo de mala intención, pero al final del día está comprometiendo los datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y sobre todo que ahora en estos días toma mucho más importancia, es todo el tema que tiene que ver con las actividades, el monitoreo, saber qué es lo que están haciendo los usuarios cuando están en contacto con los datos y los dispositivos. Tener claro ese comportamiento, tener esa inteligencia, conocer cuál es el contexto y en base a ese contexto definir
qué tan riesgoso puede significar ese usuario para la compañía. Esto me va a dar visibilidad de cómo los usuarios están trabajando con los datos y de forma dinámica también establecer un nivel de riesgo para ellos. Lo cual, con esto voy a tener el valor que son los datos protegidos, voy a poder controlar el riesgo y voy a poder tener un usuario debidamente identificado. Y sobre todo pensando que ahora, nuevamente retomando, que el usuario ya se encuentra laborando fuera del corporativo y el cual tiene acceso a muchas herramientas, como pueden ser tecnologías de tipo SaaS, servicios en la nube, obviamente, correo electrónico, también algún tipo de herramientas de chat, dispositivos de terceros. Tal vez cuando estaba dentro de la compañía, en el perímetro, nosotros podíamos controlar también o asignarle algún tipo de USB y poder tener ese control y monitoreo de forma local. Cuando sale, perdemos toda esa visibilidad y no sabemos si él está utilizando algún tipo de dispositivo diferente que no esté avalado por la compañía y que pues esté tratando de tomar información tal vez. Tiene acceso también a hardware de terceros, tiene acceso a herramientas de colaboración donde veíamos que tal vez de forma no intencionada los usuarios pudieran estar haciendo un mal uso de los datos. Tiene acceso a impresoras, también hablando de impresoras es algo muy importante. Estando dentro del perímetro, típicamente la forma o donde teníamos permitido la parte de impresión era sobre impresoras de red, impresoras sobre las cuales nosotros teníamos el acceso y el control. Al día de hoy que el usuario se va a trabajar a casa o está en algún tipo de viaje de negocio, tiene que utilizar una impresora que no es algo que nosotros podamos controlar. Entonces, todas estas variables nos van a permitir tener más cuidado sobre lo que está haciendo el usuario. Para esto necesitamos tener soluciones que me puedan brindar un enfoque, un análisis del comportamiento, una visión de 360, es decir, qué es lo que está haciendo a nivel de endpoint, a nivel de red y a nivel también de servicios en la nube. Tener una calificación, es decir, no solamente conocer el comportamiento, sino también asignarle una calificación y que a mí, como persona que administro el riesgo, conocer cuál es el riesgo asociado con ese usuario de acuerdo al comportamiento que está presentando. Y además, hablábamos también por ahí de una integración con DLP, la cual me va a permitir tener una automatización, es decir, en base a la función del riesgo que representa el usuario, que de forma automática se puedan ir adaptando y endureciendo esas políticas de DLP. Esta lámina representa lo que hablábamos hace un momento. Vamos a poder ver a lo largo de la compañía que hay un sinfín de tipos de personas, ¿no? Vamos a ver que personas, pues, las hay y realmente por el rostro nosotros tal vez difícilmente podríamos identificar cuál de estos usuarios puede ser riesgoso. Si los vemos así, podemos convivir, pero realmente no sabemos o no conocemos el contexto de lo que hagan hablando de trabajo o hablando también de algo malicioso que pudiera representar. Entonces, este tipo de soluciones como Dynamic User Protection, lo que van a hacer es darme ese contexto, conocer qué es lo que están haciendo estos usuarios y en base a eso, darles una calificación. Ahora ya vemos usuarios que tal vez en este caso, a través de soluciones como Dynamic User Protection, vamos a ver que se tratan de usuarios de los cuales no tienen clara la forma de operar o de trabajar con los datos en la interacción. Entonces, ellos no conocen cuál debe ser la forma adecuada de mandar o de trabajar con estos datos. Aquí podemos ver que, en este caso, a través de un contexto, es decir, el contexto significa tener cada una de las acciones o pasos que realizó este usuario, por lo cual la solución está dando una calificación de riesgo. En este caso, el usuario no tiene conocimiento de cómo está usando la información. Aquí hay personas donde no está manejando de forma adecuada los datos. Tal vez, nuevamente, regresando al ejemplo, son usuarios que tal vez están utilizando su repositorio en la nube personal para hacer su respaldo, lo cual no es lo adecuado, porque al final están manejando información y veíamos que la información tiene un valor importante. De este otro lado tenemos a usuarios que también por el contexto vemos que son usuarios que no saben tal vez que ya sus máquinas están comprometidas. Tienen algún tipo de infección de malware o que tal vez fueron robadas credenciales de este usuario y se está prestando para hacer filtración de datos. Este usuario tal vez fue infectado a través de algún tipo de mecanismo de correo electrónico como phishing y que
se está generando también problemas con sus credenciales. Entonces son usuarios que no sabemos, no conocemos o no saben ellos, mejor dicho, están siendo comprometidos y que la máquina está haciendo algo raro. Con este tipo de soluciones también tener esa visibilidad para poder tomar acciones. Finalmente, aquellos usuarios que realmente de forma intencional sí están haciendo mal uso de los datos a los cuales ellos tienen acceso. Aquí vemos empleados descontentos. Esta persona, por ejemplo, puede ser que esté pensando ya en salir de la compañía y que al salir, ella cree que va a requerir, por ejemplo, la base de datos de los clientes. Se lleva toda la información que tiene que ver con los clientes y se la lleva para que ella lo pueda utilizar. Se puede llevar precios de lista, lo cual tal vez ella piensa que en su futuro empleo también le pueda hacer utilidad. Lo que no sabe, o lo que tal vez sí sabe, pero lo está haciendo, es que ese tipo de información le pertenece a la compañía, no le pertenece a ella. Entonces, si no tenemos soluciones como este tipo de herramientas, pues difícilmente podríamos tener este tipo de contexto. Aquel usuario que realmente sí está haciendo espionaje, que tal vez la competencia le está pagando para tomar aquel tipo de investigaciones o propiedad intelectual, que se la pueda llevar y la pueda tomar o la pueda revender ese tipo de información. Entonces, este tipo de soluciones me va a dar ese contexto y en base al contexto tener debidamente identificados a mis usuarios. Hablando de soluciones que tienen que ver con riesgo interno, dentro de nuestro portafolio en ForcePoint vamos a contar con 3 productos. Uno de ellos, ForcePoint Insider Threat. Me va a dar una visibilidad amplia, la voy a poder utilizar para hablar o para tener incluso forencia. Se instala un agente dentro de las máquinas, este agente me va a permitir tener una visibilidad de procesos y todo lo que está haciendo la máquina para poder colocar o trabajar. Vamos a poder hacer forencia y este tipo de soluciones sí tiene un límite mínimo, es decir, está pensada para hacer una solución con más de 500 usuarios. Y esta solución se puede tener en una modalidad on-premise o virtual. Tenemos otra solución. Esta solución se llama Behavioral Analytics. Este tipo de soluciones no requiere la instalación de gente, se basa en la información que generan los logs, es un análisis bidireccional, me va a dar la orquestación también de la información y va a integrarse también con la parte de DLP. Es una solución on-premise o puede ser también virtual, pero aquí hay un requisito que el costo estimado de la solución ronda alrededor de los $250,000. Entonces, si tenemos algún tipo de cliente que pueda pagar ese tipo de soluciones, pues esta podría ser también una alternativa para monitoreo y para conocer lo que están haciendo los usuarios. Si no es el caso, como bien mencionaba Mauricio al inicio de la charla, nosotros tenemos un producto que tomó lo mejor de las dos, de Insider Threat y la parte de Behavioral Analytics. Este producto se llama Dynamic User Protection. Este producto me va a dar visibilidad, voy a tener el análisis de lo que están haciendo los usuarios, me va a poder brindar ese contexto también de por qué les está dando la calificación que le corresponda. Vamos a poder integrarla también con las soluciones de DLP para hacer una orquestación y un trabajo automatizado en el tema de protección de datos. Y lo más importante, esta sí es una solución 100% nube. Y además, aquí no existe una cantidad mínima de usuarios con la cual nosotros debamos de trabajar. En Insider Threat son mínimo 500 usuarios. Behavioral Analytica es un promedio de un costo de $250,000 y Dynamic User Protection se licencia por usuario y no hay un mínimo para poder adquirir este tipo de solución que es 100% en la nube. Entonces, ¿cuáles son los componentes dentro de Dynamic User Protection? Necesitamos la instalación de un agente. Este agente se descarga directamente del portal web y puede trabajar sobre sistemas operativos Windows y Mac. La realidad es que es muy fácil la instalación. Una vez que se descarga el agente, no toma más de 30 segundos en hacer ese tipo de instalación. Este tipo de agente lo que va a hacer es justo darnos esa visibilidad. Va a estar tomando lo que esté haciendo el usuario en cuanto a las reglas que tengamos definidas. Dynamic User Protection, de saber cuándo se rompen esos y darle el contexto de un análisis de comportamiento de usuario. Este tipo de soluciones no importa si el usuario se encuentra dentro de la red, es decir, dentro del perímetro, o si se encuentra fuera, como ahora, usuarios trabajando desde casa o de viaje.
podemos tener esa calificación de riesgo útil para poder interactuar y trabajar con soluciones como DLP o Cloud Security Gateway. Se compone de una consola 100% en la nube, en la cual vamos a poder ahí dar de alta a los usuarios, vamos a poder tener esas gráficas y esa información que a mí como oficial de seguridad me van a permitir tomar medidas también de control sobre mis usuarios. Algo muy importante también es que vamos a ver, hablando de contextos o de información que tiene que ver con computadoras, típicamente hablamos de indicadores de compromiso, es decir, conocer qué tan comprometida está la máquina de determinado tipo de usuario. En nuestro caso, al estar hablando de usuario, lo que estamos dando como indicador es un indicador de comportamiento, el cual se va a focalizar en conocer justo ese análisis de lo que esté haciendo el usuario y en base a ese comportamiento que se le vaya asignando una calificación. Y además, les decía, esto no me va a permitir también interactuar con la parte de DLP. Dentro de ForcePoint podemos hablar de 3 tipos de soporte. El nivel básico no lo recomendamos mucho ya que nos permite solamente tener comunicación a través de correo electrónico, pero no hay un soporte inmediato. El nivel Enhance ya me permite tener un nivel de comunicación con el TAC para que me pueda atender y dar el soporte. Y finalmente está un nivel Enterprise avanzado en el cual tenemos también unos mejores tiempos de respuesta. Perdón que te interrumpa, Armando. Y veíamos al principio, ¿no? Como bien dices, el análisis de comportamiento que viene con esta parte de DUP, justamente del factor humano. Todo esto se puede complementar con el DLP, pero es decir, ¿tiene una consola separada o todo va a través del ForcePoint Security Manager? ¿O cómo se puede integrar, ¿no? Para tener una sola correlación de datos. Al día de hoy, nuestra solución de DLP es on-premise. Esto significa que sí necesitamos una consola ForcePoint como Console Manager y vamos a requerir también, esta solución, les decía, tiene su propia consola, es una consola en la nube. Estamos hablando de consolas independientes, pero lo importante de esto es que tanto la parte de DUP como DLP se integran para dar una mejor protección y protección dinámica del tipo de funcionalidad que podemos tener con esto. Bien, entonces hablábamos de los componentes. En el mercado también es importante que lo conozcan. Vamos a encontrar soluciones llamadas User Activity Monitoring. Este tipo de soluciones es una solución la cual implica también el conocer o recopilar información de riesgo, pero lo que genera o las problemáticas que tenemos con este tipo de soluciones es que hay un volumen grande de información, la cual no está contextualizada, es decir, son solamente eventos, tipo un correlacionador normal, donde estamos captando los eventos, pero no hay un contexto de que vaya enfocado directamente con un usuario sobre lo que él haya hecho. Requiere también a veces la instalación de agentes, pero no tenemos la visibilidad que nosotros quisiéramos. Tenemos también soluciones que son conocidas como User Entity Behavior Analytics, las cuales también incluso hay algunos CIEMs, correlacionadores, los cuales tienen ese tipo de módulo. El problema que tienen ellos es que hay algunas aplicaciones, por ejemplo, en la nube, sobre las cuales no puedes colectar los logs, no puedes tener ese tipo de información y no puedes conocer lo que están haciendo los usuarios en base a eso. Adicional a esto, difícilmente también vamos a tener una información de lo que nos está dando el usuario, de realmente tener ese foco de saber cómo está trabajando con los datos y realmente tener una calificación que me permita de forma rápida identificar y conocer cuáles son mis usuarios riesgosos. Nosotros en la parte de DUP tenemos lo mejor también de los dos mundos, es decir, por una parte aprovechamos el monitoreo, la visibilidad que nos pueden dar soluciones como User Activity Monitoring y los analíticos que tienen que ver con las soluciones de web, las cuales nosotros vamos a tener una mejor capacidad, una mejor visibilidad y una mejor correlación en función del contexto de lo que estén haciendo los usuarios. A esto, obvio, nuestra solución de Dynamic User Protection, además si le agregamos que al día de hoy es nube y nos permite dar movilidad para los usuarios, es algo que realmente ayuda mucho a nuestros clientes. Con DUP hablábamos, esa visibilidad, ese control y esa analítica nos van a permitir, primero, conocer el contexto, tener la información, analizarla, revisarla, calificarla y en base a ese tipo de información veíamos que nosotros podemos generar políticas de control adaptables al riesgo, las cuales puedan interactuar con DLP
o con Cloud Security Gateway o Private Access, que son otros de nuestros productos. ¿Qué significa esto? Lo que quiero decir es que no necesariamente Dynamic User Protection se tiene que vender o va de la mano con la parte de DLP. Se recomienda porque dan un valor impresionante, pero son soluciones independientes y se puede adquirir solamente DLP o solamente la parte de Dynamic User Protection. DUP, a nivel de los pilares o de la información que vamos a estar recopilando, son el monitoreo de los usuarios. Cuenta, les decía, con un engine, el cual a través de información de XLabs me va a poder generar políticas que me van a permitir identificar el comportamiento de los usuarios, detectando anomalías y además también calculando el riesgo. Esto va a hacer que con esta calificación de riesgo pueda detectar el comportamiento del usuario y pueda generar políticas de respuesta inmediata, hablando de protección de datos, y que sea de una forma adaptable al riesgo. Este es un ejemplo que hace mucho sentido para hacer la diferencia de cómo lo vería una solución de SIEM con la parte de User Behavioral Analytics o algún tipo de solución de monitoreo diferente a la nuestra y la nuestra. Tenemos el usuario 1. Imaginemos que el usuario 1 está siendo monitoreado por soluciones de SIEM que mencionaba hace un momento. Este usuario 1, vamos a ver que está generando o está teniendo 9 alertas por día que tiene que ver con información que está subiendo a la nube. Para muchas soluciones normales o tradicionales que mencionábamos como el SIEM o la parte de monitoreo, no tienen todo el contexto, toda la inteligencia y ellos ven estos eventos solamente. Pues aquí al ver 9 eventos y tener el contexto que el usuario 2 solamente subió 3 archivos a la nube, para ellos este usuario, el usuario 1, es el que tiene mayor riesgo. Y el usuario 2 es el menos riesgoso. ¿Qué pasa con nuestra solución de Dynamic User Protection? Nuevamente, vamos a revisar y analizar el contexto. ¿Qué significa esto? Mismo usuario, el usuario sube 9 archivos hacia la nube. Nosotros, analizando el contexto de lo que subió, puede ser que esos archivos que subió eran de bajo riesgo o que no tenían que ver con algo que comprometiera a la compañía y además los estaba subiendo a un repositorio oficial. O sea, a pesar de ser 9 eventos, para nosotros este usuario es de riesgo bajo. Usuario 2, subió solamente 3 archivos, pero tal vez dentro de esos 3 archivos subió la base de datos de clientes, subió precios de lista y subió también archivos de propiedad intelectual. El tipo de archivos que está subiendo son de alto riesgo y además los está subiendo a su nube personal. Entonces, a pesar de ser pocos eventos, al tener ese contexto, nosotros identificamos a este usuario como un usuario de alto riesgo. Esa sería la diferencia entre una solución como las anteriores que mencionaba versus la nuestra. La nuestra nos da ese contexto y podemos calcular ese tipo de riesgo. Armando, esa parte suena muy interesante, sin embargo, bueno, surge la duda, ¿qué pasaría en el caso de algún ataque como un troyano y empiezan a exfiltrar información? ¿Qué índice de riesgo aparecería ahí en esa consola o en ese análisis? En este análisis hablábamos que también nos va a permitir la solución identificar a aquellos usuarios que han sido comprometidos. Es el ejemplo que mencionas. Significa que a través de la gente vamos a estar detectando ese tipo de anomalías, lo vamos a estar subiendo para que nosotros podamos tener esa visibilidad y en función de eso, si tenemos la parte de DLP, por ejemplo, que a ese usuario se le restrinja la parte de datos que esté moviendo o el manejo de datos sensibles para evitar de alguna forma una exfiltración. Aquí hablamos de 2 soluciones que nos pueden ayudar. Por sí sola, Dynamic User Protection solamente me va a dar la visibilidad y me va a ayudar a identificar cuáles son mis usuarios de alto riesgo. Pero ya cuando lo complemento con DLP, realmente tengo un valor adicional y un valor único en el mercado además. Entonces estamos complementando el hecho de tener una detección proactiva, aparte de todas las reglas que podemos ir generando, ¿no? Es correcto. Minimizamos además, el riesgo. Así es, y además tenemos el contexto de por Claro. qué lo estamos haciendo. Ok, muy bien. Muchas gracias. No de qué. Entonces, ahora sí, para ir hablando de esta integración, DLP, Dynamic User Protection, ¿cómo opera? Y aquí hay un ejemplo también, traté de ponerlo un poco más claro de cómo podría ser esa integración. Tenemos por una parte Dynamic User Protection, que es esta parte de abajo, donde el usuario
Nuevamente tenemos un usuario tal vez que ya está pensando en salir de la compañía, el cual está entrando a páginas de LinkedIn para solicitar empleo. Esto, para una solución de seguridad normal, tradicional, un correlacionador, no representa riesgo. Para nosotros sí, porque ya al estar buscando empleo significa que va a comenzar a hacer tal vez descarga de software o de información. Conforme va pasando el tiempo, para nosotros ya al hacer esto, tuvo una calificación de 5. Al tener una calificación de 5 todavía, la política de DLP que tenemos aquí arriba, como bien dice, se adapta al riesgo en función de lo que está viendo del comportamiento del usuario, es decir, podemos tener hasta 5 niveles de calificación para los usuarios. Todos empiezan en el nivel 1. Y para cada uno de los niveles, yo puedo crear diferentes tipos de mecanismos de acción en DLP. Nivel 1, solamente audito. Nivel 2, sigo auditando y podría tener aquí algún otro tipo de acción diferente si es que sí lo deseo. Nivel 3, necesito una confirmación de parte del usuario, es decir, que le aparezca una ventana que sepa el usuario que lo estoy monitoreando y que me justifique por qué quiere mover cierto tipo de archivo de información. Si no me confirma, simplemente no lo permito que lo haga. 4, sí lo vas a subir, pero lo vas a subir cifrado. Y 5, ya es un nivel con un riesgo alto en el cual bloqueo toda información sensible con esta regla para ese usuario o usuarios que tienen un nivel de riesgo ya muy alto. Siguiendo con el ejemplo, aquí solamente audito, pasamos a la siguiente acción, descarga, comienza a descargar información de la nube corporativa. Le vamos incrementando la puntuación por este tipo de acciones que está haciendo. Después, ese tipo de archivos se está tratando de subirlo a la nube personal. Entonces, cuando trata de hacer esto, ya cae en un nivel de riesgo 3 y lo que hacemos es que a través de la solución de DLP Endpoint le mandamos un prompt para que nos permita decirle que necesitamos una justificación de por qué está haciendo eso. Si no justifica, no le permitimos la acción. Si justifica, al menos tenemos también ya evidencia de lo que está haciendo y sabe el usuario que lo estamos monitoreando. Otro caso y otro ejemplo, también seguramente será alguna de las preguntas. ¿Qué pasa si el usuario en determinado momento sí presentó algún tipo de comportamiento anómalo, pero después pasó un tiempo y qué pasa con esa puntuación? Esa puntuación después de un determinado tiempo regresa, digamos, a 0 y nuevamente se vuelve a tomar las acciones que va tomando el usuario. Por ejemplo, aquí se está descargando información, nivel de riesgo, nivel 24, es decir, bajo. Después pasa a un nivel de riesgo 45, en el cual está agregando dentro del correo personal información sensible. Ya se pasa a un nivel de riesgo medio, en el cual le solicito nuevamente confirmar. Pasan 30 días, después comenzamos a ver nuevamente actividad del usuario, donde ahora el usuario sí ya está siendo más activo, donde ya está copiando archivos, está tomando capturas de pantalla, está subiendo archivos a un USB, está intentando desinstalar el agente de DLP, y está tratando de subir información a la nube privada. Entonces, este tipo de acciones, conforme van pasando o se van incrementando, me va a permitir tener ese contexto y tener ese tipo de información para llegar a un momento en el cual le voy a bloquear toda regla que tenga una acción de bloqueo cuando el usuario tiene una calificación de riesgo alto. Ahora, en un pequeño video, vamos a hablar justo la diferencia en un DLP normal, tradicional, versus este tipo de acciones o de integraciones de Dynamic User Protection más la parte de DLP. Hablábamos inicialmente de DLP. Una solución normal de DLP, lo que vamos a ver es que primero empezamos con acciones de revisión de datos, es decir, vamos a comenzar a aprender a monitorear para generar reglas de protección y de poder definir mis reglas que voy a estar activando para DLP. El problema de los DLPs tradicionales es que son estáticos. ¿Qué significa esto? Que solamente bloqueo o permito. Pero además, algo que genera muchos problemas y por los cuales las soluciones de DLP están fracasando en muchas de las compañías es que esto, además de ser binario, es decir, permite y bloqueo, solamente lo aplico a un departamento. Imaginemos el caso donde yo este tipo de DLP lo aplico al departamento de finanzas. Lo estoy aplicando las mismas políticas para todos los usuarios de un departamento. La problemática es que no todos los usuarios realizan las mismas acciones.
Entonces puede ser que esté bloqueando funciones que tal vez un usuario dentro del departamento de finanzas sí debe de hacerla como parte de su día a día, pero no todos los demás. Y entramos en problemas y no podemos controlar o no podemos saber qué tenemos que hacer. Adicional, la mayoría de estas soluciones también estaban pensadas todavía para proteger tal vez información en repositorios pensados en un perímetro. Sabemos que al día de hoy, con todo el tema de pandemia, mucha de esa información ya se fue a la nube, a soluciones como G Suite, Office 365, Box, Salesforce, algunas otras en la nube, donde también tenemos que conocer la información y protegerla, sobre la cual pues muchas de las soluciones de DLP no lo hacen en el mercado. El contexto que hablaba hace un momento, muy importante. Nuevamente, regresando a este ejemplo, tenemos a una persona, esta persona tiene archivos y está insertando un USB. Estos archivos, nuevamente, departamento de finanzas, esta persona sube los archivos hacia la parte del USB, pero con soluciones tradicionales no nos dice bueno o malo, no sabemos el contexto, no sabemos si es parte de su trabajo, si realmente lo está haciendo con una intención mala o qué es lo que está pasando. En los DLPs tradicionales, la acción típica es, como no conozco, no estoy seguro, bloqueo. Esto me genera descontento del usuario. El usuario se queja, va con los departamentos de seguridad y les dice, estás teniendo problemas, no funciona, y aquí es donde mencionaba, fracasan la mayoría de las instalaciones de DLP, porque no hay un contexto asociado, a todos los usuarios los tratamos por igual, sabiendo que no son iguales a pesar de estar en el mismo departamento. Al generar esas alertas o ese bloqueo, yo voy a generar alertas para tratar de buscar y que alguien, alguna persona del departamento de monitoreo de riesgo, se encargue de revisar esas alertas y tratar de él identificar si se trata o no se trata de una probable exfiltración de datos. Esto es para un usuario, pero imaginemos que son 100, 1000, 2000 usuarios. Sería imposible el poder identificar ese tipo de información y realmente descubrir cuáles son los intentos de fuga de información o de daños hacia la compañía. Nuevamente, hablando de la solución de Dynamic User Protection con la parte de DLP, generamos de los dos un concepto que nosotros llamamos Dynamic Data Protection. Como su nombre lo dice, se trata de una protección de forma dinámica de los datos. Conociendo el contexto claro, hablábamos que con DUP, inicialmente todos mis usuarios son buenos para mí. Todos son inocentes. Pero de acuerdo al comportamiento y a la analítica con los engines que estamos descubriendo de estos usuarios, vamos a irles dando una calificación. Una vez que identifico esa calificación, yo puedo ajustar de forma dinámica estas políticas. Volvemos al caso del ejemplo, el departamento de finanzas, pero ahora con la solución de Dynamic Data Protection más DLP. La chica está haciendo su trabajo, su día a día, y esta persona que tengo del lado derecho comienza a hacer cosas raras, copiar archivos, comienza a tener actividad sospechosa en correo electrónico, comienza a transferir datos, y solamente para este usuario se le bloquean las políticas de DLP porque está teniendo un comportamiento anómalo. El usuario tradicional o normal no tiene problemas y puede seguir trabajando a pesar de que inicialmente todo el departamento arranca con la misma tipo de política. Pero quien me va a decidir si bloqueo o si no lo hago es justo la integración de Dynamic User Protection más la parte de DLP. Esto me va a permitir identificar a mis grupos o usuarios de alto riesgo y de forma automática poder tener una solución de DLP mucho más ágil, que esté pensada y centrada en el usuario y sobre todo tener el contexto de lo que hizo, tener esa calificación de los eventos. Esto me lleva a hacer un DLP proactivo, no reactivo, que tenga pocas alertas relacionadas con DLP y también reducir los tiempos de investigación. Hasta ahí es la parte de la presentación que tenía pensada para ustedes. Esto es la consola de administración de Dynamic User Protection. Entonces, vamos a entrar para que vean un poco del tipo de información que nos va a estar entregando la información. Esta es una consola de Dynamic User Protection que tenemos demostrativa, la cual, les decía, de forma rápida voy a poder identificar quiénes son mis usuarios de riesgo. Aquí yo veo al usuario, lo que estuvo tratando de hacer, y también voy a tener gráficas
para ver cómo han sido mis niveles de riesgo dentro del periodo. Crítico, alto, medio y bajo. También el tipo de acciones o de tipo de actividad por riesgo. Aquellas que fueron o que tuvieron que ver con un tipo de modificación en el sistema. Aquí estaríamos hablando del caso del usuario comprometido. Información de este tipo de usuario. Exfiltración de datos, ya cuando el usuario está tomando, se está llevando información. Evasión defensiva, propiedad intelectual. Este tipo de información que, por ejemplo, aquí yo veo a este usuario, le doy clic, me va a pasar a la parte donde voy a identificar de todos mis usuarios cuáles son los más riesgosos y en base a esto poder tener también una rápida identificación y acción de ellos. Aquí, de forma rápida, por la inteligencia y la calificación que representa, yo puedo ir viendo por qué se le dio esa calificación, ese contexto. Aquí vemos que son políticas personalizadas que se activaron, acceso de datos, código fuente y evasión de datos. Entonces, yo aquí, cada vez que selecciono alguno de ellos, de este lado, voy a ver el contexto de lo que estuvo haciendo el usuario. Autenticación, si falló o no falló, y con qué tipo de políticas comenzó a hacer match las reglas que le dieron ese tipo de calificación a este usuario. Entonces, yo aquí puedo dar rápidamente también mostrar las más riesgosas. Aquí son de los archivos con fingerprinting, tomo alguno de estos archivos y puedo ir conociendo también todo ese contexto. Si es que hubo ya una integración con DLP, cómo actuó y qué fue lo que hizo también ese tipo de acción y por qué tipo de canal de información. ¿Cuál fue la acción también seleccionada cuando ya la tenemos integrada ya como acciones de bloqueo? Aquí se bloqueó y se evitó que este usuario pudiera hacer mal uso de la información sobre WhatsApp, por ejemplo, en este caso. Y bueno, pues hasta ahí es la información que tenía preparado para ustedes. Ok, gracias Armando. Me gustaría preguntarte si todo esto, como bien dices, Dupe es una plataforma 100% SaaS. Esto puede hacer que nosotros también en las aplicaciones que tenemos en la nube podamos hacer una interacción con Casby, ¿no? Para también tener una visibilidad de todos esos conexiones y tráfico. Sí, recuerda que lo interesante, y lo mencionaba, es que al tener un agente viviendo dentro de la máquina, realmente podemos monitorear lo que esté haciendo, ya sean aplicaciones en la nube o internas, o dentro de la máquina, en la interacción con impresoras o con USBs. Tenemos toda la visibilidad porque estamos justo en la parte del endpoint. Sí, amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Aquí solo comentar, recuerdo hace, que será un par de años, un poco más, un poco menos, Forcepoint empezó a hablar mucho de analítica, después otros vendors inclusive también empezaron a hablar mucho de analítica, pero ¿qué pasaba cuando ya generábamos alguna propuesta? Como bien lo comentaste, ¿no? Al integrar ya un hardware de propósito específico, al integrar un número mínimo de usuarios, agentes, etcétera, los extras, teníamos un BOM de $250,000, $300,000, que no nos permitía, pues bueno, endulzábamos los ojos a lo mejor al usuario final o a nuestros clientes, pero no nos permitía entrar en muchas cuentas, ¿no? Lo que me agrada mucho de Dup es que prácticamente con $70 por asiento, incluyendo inclusive el soporte, tenemos ya entrada a empresas de cualquier talla, ¿no? Podemos entrar desde pymes, medianas, obviamente talla grande, y ya tenemos analítica, vamos a tener una solución proactiva, una solución inteligente. Entonces, pues estamos siendo ya mucho más flexibles y creo que hay muchas oportunidades en las cuales de seguro los que nos están escuchando en este momento ya les está sonando. Tenemos ya la analítica a la mano, la verdad, $70 pues es un precio muy accesible y pues no tenemos en este caso un número mínimo, ¿no? Claro que sí, consideramos a lo mejor números mínimos de 25, 30 usuarios, pero ya podemos empezarlo a cotizar. No es realmente una solución ya cara, ¿no? Y tenemos a la mano toda esta solución inteligente, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo de usuarios para un esquema DLP más DUP? ¿Y qué tipo de control se puede tener en términos de mensajería, ¿no? WhatsApp, Telegram, etcétera. Con la parte de DLP, ahí es donde definimos las reglas de qué es lo que va a poder hacer en cuanto a la información, por qué tipo de medio va a estar permitida o no. Y lo que hacemos con la parte de DUP es complementar justo en función de riesgo asociado al usuario. Si su usuario está comprometido o está haciendo cosas raras, pues ahí mismo utilizar ese apartado que les mostraba en las láminas, que nos permitan llegar a un punto de bloquear toda información sensible para ese usuario.
Ok, ¿y cuál es el mínimo de usuarios requeridos para poder cotizar este tipo de soluciones? En la parte de DLP tampoco no hay un mínimo, DUP tampoco, entonces podríamos tener la solución sin ningún problema. Y podemos empezar desde estos 25, 30 usuarios, que pues la verdad no es tan caro, ¿no? Entonces ya son soluciones con precios bastante accesibles, ¿no? Y pues bueno, también comentar que nos basamos en un modelo de suscripción y con Duke sería exactamente lo mismo. Se necesita instalar un agente en cada PC y por ello esto puede hacerse en forma remota o debe hacerse en cada equipo a monitorear. No, pueden utilizar las herramientas de distribución de software que muchas de las compañías tienen. Algunas cuando compran la solución de Microsoft utilizan su mecanismo de envío de software distribuido. Podemos utilizarlo de la misma forma, no hay ningún problema. Ok, mediante GPO o alguna otra herramienta de distribución, ¿no? Así es. ¿Es posible tener control en algún nivel de cámara, micrófono, teclado, etcétera? ¿Con endpoint? Sí. Pues, en la parte de DLP, nosotros lo que controlamos es la información, es decir, protegemos que no vaya por algún medio. Entonces, la cámara no es un medio como tal de donde puedas alojar información, entonces no podríamos proteger ahí nada, pero sí dispositivos removibles donde nosotros podamos, por ejemplo, subir información cifrada o no permitir que a través de estos medios se mande cierto tipo de información sensible. ¿Es posible seguir protegiendo los datos una vez que salen por correo WhatsApp? Yo creo que, por ejemplo, en la parte de correo electrónico se pueden generar reglas para que se encripte un correo y, pues, bueno, no pueda haber visibilidad. Si tuviera información sensible o algo así, ¿no? En el caso de WhatsApp. En el caso del correo corporativo, hablando de correo corporativo, justo con la DLP Suite, tenemos o forma parte de DLP Suite, un bloque de DLP Network, el cual analiza el correo corporativo y evita que a través de ese medio exista algún tipo de fuga de información. Ahora, si estamos hablando de algún tipo de correo personal, con el DLP Endpoint podemos monitorear y desde ahí, pues también generar reglas para evitar que a través de algún mecanismo de web se pueda subir ese tipo de información. Para este tipo de soluciones, Armando, ahí podemos hacer o proponer demos, pruebas de concepto, o cuál es el alcance que podríamos tener como una sesión de kickoff, ¿no? Con un usuario final que estuviera interesado en tener este tipo de análisis. Sí, podremos irlo revisando caso por caso para ver también disponibilidad, porque eso involucra pues también tener equipos para poder hacer si es que quieren hacer algún tipo de prueba de concepto. Lo ideal a veces es llevar a cabo una demostración, la cual es un poco más sencilla, un ambiente controlado, no requiere de la integración de nadie más y podemos mostrarlo mucho más eficiente y más rápido. En esa misma demo podemos hacer a lo mejor hay algún ejercicio con algún archivo de propiedad intelectual o algo así, exacto, casos de uso. Bien. Que siempre, sobre todo para temas de DLP y todo eso, pues son casos de uso un poco tanto cuanto específicos, ¿no? Así es. Ok. Sería todo. Muchas gracias, Armando. John, gracias por acompañarnos. Por favor, cualquier duda que tengan, no olviden visitar Maps University o comunicarse con nosotros. Estamos a la orden para apoyarles en cualquier requerimiento. Bueno, pues de mi lado también agradecer la participación y el estar aquí con nosotros acompañándonos durante esta presentación de Dynamic User Protection. Gracias. Muchas gracias, Armando, Mau. Estamos al orden. Que tengan buen día. Gracias, Iván.